Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy donde vamos a aprender a multiplicar expresiones algebraicas. En la clase pasada aprendimos a sumar y a restar porque sabíamos juntar términos semejantes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos multiplicar expresiones algebraicas? Lo primero que tenemos que saber es que cuando yo quiero multiplicar un monomio por un monomio, que es cuando tiene un término por un término, hay que multiplicar números con números y letras con letras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar menos 5x por 2ab, multiplico los coeficientes numéricos, menos 5 por 2 me va a dar menos 10, y luego multiplico las letras. Cuando uno multiplica letras, tiene que colocar una al lado de la otra, como lo habíamos aprendido antes, generalmente por orden alfabético. Entonces primero iría la A, después iría la B y después iría la X. No es necesario poner el signo por entre medio de las letras, ¿ya? Lo que tenemos que recordar ahora es alguna de las propiedades de las potencias, porque cuando yo voy a multiplicar dos expresiones que tienen la misma letra, como aquí, por ejemplo, quiero multiplicar a elevado a 5 por a elevado a 3, recordemos que cada una tiene un 1 ahí adelante, por eso nos anota, y cuando uno multiplica potencias que tienen la misma base, se deja la base y se suman los exponentes. Entonces, esta propiedad la vamos a usar mucho para cuando los términos que multipliquemos tengan las mismas letras. Por ejemplo, aquí, 7x por 4x al cuadrado y, yo multiplico los números, 7 por 4 va a dar 28, y después tengo que multiplicar las letras. En este caso, al multiplicar esta letra con esta, puedo aplicar la propiedad de las potencias. Entonces, como tienen la misma base, dejamos la base y sumamos los exponentes. Y la y simplemente se baja y queda multiplicando a la x al cubo. Entonces, cuando yo quiero multiplicar un monomio por un monomio, multiplico los coeficientes numéricos y después las letras. En este caso, multiplicamos el menos 1 con el menos 2, que va a dar 2, y después multiplicamos las letras. En este caso, esas con esas las podemos juntar porque tienen la misma base, y la n se deja al final. ¿Qué pasa si yo quiero multiplicar un monomio por un binomio? ¿Ya? Recordemos que los binomios son los que tienen dos términos y se anotan entre paréntesis. Entonces, si yo quiero multiplicar esto, lo que tengo que usar es la propiedad distributiva. Eso quiere decir, el monomio que está delante lo tengo que multiplicar con el primer término del paréntesis y después con el segundo. Este signo por no es necesario anotarlo. Si es que yo tengo un número delante de un paréntesis, quiere decir que se están multiplicando aunque no aparezca el signo de la multiplicación. Entonces aquí tenemos que multiplicar 2x por 3x. Al multiplicar estos dos, 2x por 3x, multiplicamos los números, que va a dar 6, y multiplicamos las letras, que va a quedar x al cuadrado, porque recordemos que cada una tenía un 1. Entonces esto me va a quedar 6x al cuadrado, y ahora tengo que multiplicar 2x por 6y. Multiplicamos los números, va a dar 12, y las letras simplemente se anotan, porque como no son de la misma base, no se pueden juntar. Como quedó un 12 positivo, uno aquí coloca más 12xy. Y de esa forma resolvemos la multiplicación. Cuando queremos multiplicar un binomio por otro binomio, de nuevo usamos la propiedad distributiva. Entre los dos paréntesis no hay signo, eso quiere decir que va un signo por, que no es necesario anotarlo. ¿Cómo vamos a usar aquí la propiedad distributiva? El primer término que aparece en el primer paréntesis se tiene que multiplicar con cada uno de los que está en el otro paréntesis. Y lo mismo hacemos con el segundo término, se multiplica con cada uno. Por lo tanto, vamos a tener que resolver finalmente 4 multiplicaciones, las dos rojas y las dos verdes. La primera es 3a por 2. Multiplicamos los números, 3 por 2 da 6, y como la a es la única letra, porque aquí el 2 no tiene letra, se deja. Después multiplicamos el 3a con el 5a. 3 por 5 es 15, positivo, entonces ponemos más 15, y al multiplicar las letras a por a, me queda a elevado a 2. Después vamos con las multiplicaciones verdes. Tenemos menos 1b multiplicada por 2, multiplicamos los números primero. Menos 1 por 2 da menos 2, entonces yo pongo menos 2, y la b, como es la única letra, se deja. Y ahora multiplicamos. Menos 1b por 5a, menos 1 por 5, menos 5, entonces pongo menos 5, y ahora multiplicamos las letras. b por a,
como son letras distintas, no se pueden juntar en una sola potencia, entonces se dejan anotadas. Generalmente por orden alfabético, entonces primero ponemos la A y luego ponemos la B. Si queremos multiplicar expresiones más extensas, se ocupa la misma propiedad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar este binomio por este trinomio, tengo que tomar el primer término del primero y multiplicarlo con cada uno de los que está en el segundo paréntesis, y después hago lo mismo con el segundo término, y lo multiplico con cada uno de los que está en el segundo paréntesis. En este caso tendríamos que resolver 6 multiplicaciones, las 3 rojas y las 3 azules, ¿ya? Y usamos el mismo procedimiento que en el anterior. Ahora les voy a explicar los productos notables. Los productos notables son multiplicaciones especiales que uno las puede resolver con una fórmula y hacerla más rápido de como estuvimos aprendiendo anteriormente, ¿ya? Entonces son multiplicaciones especiales que se pueden resolver de forma rápida. El primero es el cuadrado de binomio. Cuando algo está al cuadrado es porque está elevado a 2. Entonces, cuadrado de binomio es cuando yo tengo un binomio que está elevado a 2. Miren, recordemos que, por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a 2, eso significa 5 por 5. Por lo tanto, si yo tengo a más b elevado a 2, eso significa a más b por a más b. Y podríamos resolverlo como estuvimos estudiando recién. Multiplicamos s con s y después s con s y s con s. Pero para ahorrarnos este trabajo de hacer esas 4 multiplicaciones, las 2 verdes de arriba con las 2 verdes de abajo, es que podemos aprendernos esta fórmula. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula del cuadrado de binomio? Que cuando yo tengo una suma, el resultado de hacer esta multiplicación es el primero que aparece, lo elevo a 2, después multiplico a por b, el primero por el segundo por el 2, entonces me queda el doble de a por b y después el cuadrado de b. Y si fuera una resta, se hace lo mismo, la única diferencia es que cuando calculamos el doble del primero por el segundo, ponemos una resta. Veamos un ejemplo. Si yo quiero calcular x más 2y al cuadrado. X más 2y al cuadrado significa x más 2y por x más 2y. Pero para no estar multiplicando s con s, s con s, s con s y s con s, podemos usar la fórmula de arriba que es más rápida. ¿Qué dice la fórmula de arriba? Que tome el primer número que está en el paréntesis y lo eleve a 2. Después que multiplique el primero por el segundo y por 2. Eso quiere decir el doble del primero por el segundo. Multiplicar todo eso me va a dar 4xy positivo, entonces aquí va más 4xy. Y después, el segundo término que aparece en el paréntesis lo elevo a 2. Es decir, 2y hay que elevarlo a 2. Eso significa 2y por 2y, que me va a dar 4y al cuadrado. Positivo, entonces aquí pongo 4y al cuadrado. Y esto que está aquí es el resultado del cuadrado de binomio usando la forma rápida. Si no se la pueden aprender o se les enreda mucho, tienen que resolverlo de esta otra forma, resolviendo las 4 multiplicaciones y después juntando términos semejantes si es que los hubiera. Otro producto notable es la suma por diferencia. ¿Por qué se llama así? Porque tenemos 2 paréntesis que son exactamente iguales, con las mismas letras, solo que en uno tiene una suma y en el otro tiene una diferencia. Por eso se llama la suma por la diferencia. ¿Y cómo se resuelve esa multiplicación? Si nosotros queremos resolverla de forma lenta, tendríamos que multiplicar s con s y después s con s y s con s. ¿Qué me quedaría? A al cuadrado menos ab más ba menos b al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, este término con este son semejantes. Tienen las mismas letras con el mismo exponente, solamente que las letras están en orden cambiado. Y si yo a menos 1 le sumo 1, me va a dar 0. Por lo tanto, estos términos desaparecen y solamente nos quedamos
con el primero y con el último. Por eso, la forma rápida de resolver este tipo de multiplicaciones es tomando el primer número y elevándolo a 2, menos el segundo número elevándolo a 2. Por ejemplo, si tenemos esta multiplicación, 5 menos x por 5 más x. Fíjense que son los mismos números, las mismas letras, pero uno tiene una resta y uno tiene una suma. Entonces tenemos una suma por su diferencia. ¿Cómo se resuelve? El primer número que aparece se eleva a 2, 5 elevado a 2 va a dar 25, menos el segundo que aparece elevado a 2. Y ahí tenemos el resultado final de forma rápida y no tenemos que estar haciendo toda la multiplicación. Otro producto notable es el de multiplicar dos binomios que tengan un término en común. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, x más 3 por x más 2. Entonces tengo dos binomios que tienen ambos en común la x. Estas multiplicaciones también se pueden hacer de forma rápida y no estar término a término. ¿Cuál es la fórmula? El término que se repite se eleva a 2. En este caso el que se repite es la x, así que la x se eleva a 2. Después, los números, que son los diferentes, se suman. Me daría 5 y se multiplica por la letra que se repite. En este caso sería 5 por x. Entonces me quedaría más 5x. Y lo último que se pone es la multiplicación de los dos números. 3 por 2 da 6 positivo, entonces ponemos más 6. Esa es la forma rápida de resolver la multiplicación. Si no, tendríamos que multiplicar término a término y después juntar términos semejantes si es que los hubiese. Recuerden que no es obligación usar los productos notables. Pueden resolver simplemente esta multiplicación haciendo x por x y después x por 2 y después 3 por x y 3 por 2. Y lo que les dé, juntar términos semejantes si es que los hubiera. El último es el cubo de binomio. Recordemos que un cubo es cuando algo está elevado a 3. Entonces, es un binomio elevado a 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a más b elevado a 3, eso significa a más b por a más b por a más b. 3 veces. Entonces, resolverlo de forma lenta es realmente lento, porque habría que resolver primero esta multiplicación y el resultado de esa multiplicación, multiplicarlo por a más b. Entonces sería un camino un poco engorroso. Por eso ocupamos la fórmula que está aquí. ¿Qué me dice? El primer número, elévelo a 3. Después hay que hacer el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado y después el segundo al cubo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 más x elevado a 3 y lo quiero resolver con la fórmula de forma rápida, ¿qué dice? El primer número que aparezca, elévelo a 3. O sea, 2 elevado a 3, que significa 2 por 2 por 2, que va a dar 8. Después, dice que el triple del primero al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, por el segundo, que es x. Después, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, y al final, el segundo elevado a 3. Si lo acomodamos, me queda 8 más 3 por 4 va a dar 12x. Aquí 3 por 2, 6x al cuadrado y más x cubo. ¿Ya? El cubo de binomio puede que no salga tanto en la prueba, pero de todas formas hay que practicarlo e intentar que las multiplicaciones salgan de forma rápida. Veamos una pregunta que podría salir en la prueba. Me preguntan, ¿cuál es el área del rectángulo de la figura? Recordemos que en un rectángulo la medida del largo se repite y la medida del ancho también se repite. Y le pongo paréntesis porque al ser binomios tienen que llevar paréntesis. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Hay que multiplicar la medida del largo por la medida del ancho. En este caso tendríamos que multiplicar x más 7 por x más 5. ¿Cómo resolvemos esta multiplicación? Tenemos dos opciones. Una opción es hacerla de la forma lenta, que sería término a término,
Y la otra sería de la forma rápida usando el producto notable. Lo vamos a hacer de las dos formas. Si ocupo la forma lenta, que es término a término, multiplico x por x, x al cuadrado, x por 5, 5x, 7 por x, 7x, y 7 por 5, 35. Este con este son términos semejantes, así que los puedo juntar. Me va a quedar x al cuadrado más 12x más 35. Ese sería el resultado final. Si lo hago de la forma rápida, como estos son binomios con término en común, ¿cómo se calcula de forma rápida? El término que se repite en ambos paréntesis se eleva a 2. Después, los números se suman, daría 12, y se multiplican por el término común. Y después los números se multiplican, y me daría 35. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso sería la C. Ese es el área del rectángulo. Les toca practicar entonces la multiplicación de expresiones algebraicas en las páginas 17, 18, 23, 25, 26 y 27 del tomo 3. Se ve harto, pero son actividades cortitas, así que mucho ánimo y a trabajar.